Hola buena gente, aquí nos vemos de nuevo en Caleidoscopio, acudiendo a nuestra cita con la luna llena y algún tema que nos haga reflexionar un poco. Gracias por estar aquí. Hoy, desde este lugar tan mágico, vamos a iluminar por un momento al cuerpo, a ver qué vemos. Después de tratar en el vídeo anterior, que os dejo aquí, nuestra parte más esencial e invisible, el origen mismo de nuestro ser, y partiendo desde ese punto, con el afianzamiento que nos da nuestra existencia inmutable, podemos abordar con toda contundencia nuestra parte más densa, el cuerpo. Hay momentos en que casi todos encontramos una belleza innegable que nos inunda y nos estremece, como por ejemplo un amanecer junto al mar o un atardecer en el que el astro se despide hasta el día siguiente. Poder mirar al sol durante esos instantes en que se nos presenta más suave visualmente, con toda su grandeza y majestuosidad, realmente hace que nos rindamos ante la magnificencia de nuestra estrella, representativa precisamente del yo de cada uno de nosotros. Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, a nuestro propio cuerpo, nos cuesta encontrar esa belleza con tanta facilidad. Es más, nos vemos y nos reconocemos en raras ocasiones. Cuando miramos al sol no lo juzgamos, no queremos que sea de otra manera. Es una estrella brillante y nada la puede poner en entredicho. En cambio, muy habitualmente deseamos que nuestra apariencia sea diferente a la que tenemos. En general vivimos desde hace muchísimo tiempo con rechazo al que es nuestro templo y mayor aliado, el cuerpo. ¿Por qué? El cuerpo nos ha sido ocultado, culpabilizado y vetado durante tanto tiempo, porque habitar nuestros cuerpos plenamente ha sido y sigue siendo señal y consecuencia de que nuestra alma se desarrolla adecuadamente con todo su potencial. Durante la adolescencia es normal que nos cueste aceptar tantos cambios en nuestro aspecto. Son tantas y tan rápidas las transformaciones que casi no nos da tiempo a adaptarnos a ellas. No hay todavía una conciencia totalmente desarrollada y por eso en esos momentos siempre es más difícil la relación con nuestro propio cuerpo y el de los demás. Es un momento increíblemente delicado a la hora de recibir influencias que nos creen inseguridades y complejos que si no son bien abordados podemos arrastrar por años, retrasando nuestro desarrollo integral en otras áreas y otras fases de madurez. ¿Qué decir de la vejez? Todo el sistema está hecho para que no aprecies la hermosura de un cuerpo gastado por la vida, lleno de marcas y señales de la gran experiencia de vivir. Son etapas en que, si no estamos bien acompañados o no nos hemos realizado, podemos realmente tardar en superar satisfactoriamente. Hay que recordar que quien no se acepta, no aceptará tampoco a los demás tal y como son, porque el juicio y la comparación siempre estarán presentes. Pregúntate ahora si te aceptas realmente a ti mismo y a los demás. Seguramente tendrás ya una respuesta. Nuestros cuerpos son la manifestación exacta de lo que realmente somos. Por eso pueden ayudarnos a conocernos y a conocer a los que nos rodean. Pero cuando lo negamos o despreciamos,
y estamos dispuestos a todo para no ser quienes somos, y sometemos a nuestros cuerpos a modificaciones violentas e importantes, nuestra esencia se resiente y el camino del autoconocimiento se alarga amargamente. Todo en el cuerpo cumple una función concreta. Es una obra perfecta de gran valor y belleza. Pero si le despojamos de su verdadero poder y sentido y solo vemos una apariencia falta de profundidad, entraremos en un estado de vacuidad, perseguiremos una imagen nuestra que no existe, que no es real, y cada vez que nos encontremos inevitablemente ante la realidad, sufriremos una negación de nosotros mismos, porque en realidad y por motivos dolorosos queremos ser otros. Cuando llegamos a obsesionarnos con alguna parte de nuestro cuerpo hasta el punto de mutilarnos o de someternos a operaciones que introducen objetos extraños en nosotros, buscando otra apariencia, la señal es realmente alarmante. Si los restos de una civilización no fueran incinerados y se encontraran los cuerpos modificados artificialmente en una proporción elevada, esto querría decir que esa cultura profesaba culto a lo más externo y superficial, que su nivel de desarrollo intelectual y espiritual no habría alcanzado cotas elevadas o que ya estaba en decadencia. Si te descubres avergonzándote de alguna parte de tu cuerpo o de todo él, no caigas en la trampa. Respira y piensa que alguna vez alguien usó tu apariencia para herirte, con alguna acción o palabra, creando una imagen de ti mismo en tu cabeza que en realidad no es la verdadera y que viviste en soledad aquel agravio. Seguro que fue alguien importante para ti. O quizás esa herida se produjo en un momento de vulnerabilidad, cuando todavía no tenías la madurez para comprender la irrealidad de ese juicio. Respira y date cuenta también de la presión que nos rodea para que, por motivos mercantiles, creas que tienes que ser de una manera determinada, cumpliendo con los cánones de turno, que además cambiarán en cualquier momento. Presión para que creas que no entras en lo aceptable. Si te descubres queriendo ser como otra persona a la que quizás admiras, recuerda que tú eres única y que nada refleja más belleza que la aceptación y respeto hacia nosotras mismas en todas nuestras facetas, como una estrella que sale por el horizonte cada mañana, siendo, iluminando. El cuerpo puede y debe ser cuidado con equilibrio, como comentamos en el vídeo de la salud, esa desconocida, tan desconocida para nosotros como nuestro cuerpo. Démosle nuestras atenciones desde dentro hacia afuera, desde el alma a la materia. Todo lo que hagamos tiene su reflejo en las dos direcciones. Veremos así, con tiempo, que nuestro cuerpo cambia a un ritmo natural, aportándole salud y belleza. Quienes han sido amados tal y como son en edades tempranas tienen una gran ventaja porque apenas tendrán que lidiar con esa carga de la no aceptación. El objetivo es experimentar esa vivencia, la de la aceptación en cualquier etapa, la propia y la ajena, la que nosotros sentimos hacia los demás y la que los demás sienten hacia nosotros. De manera que cuando alguien del exterior nos juzgue, con ignorancia y superficialmente, no nos influya, porque ya somos capaces de discernir nuestro propio ser, nuestra verdad y el valor de la expresión que somos. Nacemos sin artificios, desnudos, y así morimos. Yo creo que conviene desnudarse, sobre todo en la naturaleza, porque eso mantiene en nosotros esa naturalidad y esa aceptación con la que nacimos.
Si tienes oportunidad, acude a algún lugar en que la gente esté desnuda sin artificios. Supera tus miedos y verás que pronto empezarás a habitarte de nuevo con respeto hacia todo lo que eres. Si no puedes, vete conociéndote y ama esa expresión de ti misma. Reconoce todas las formas y las funciones que hacen que estés viva. Comprométete a cuidar esa herramienta increíble que permite tener todas tus experiencias vitales. Fortalece tu seguridad y tu presencia con naturalidad y agradecimiento. Démonos el espacio y el respeto que merecemos. Tengamos en cuenta que el tiempo pasará y esa actitud de veneración hacia nosotros mismos nos traerá a la larga equilibrio, satisfacción y paz. Con la comprensión y madurez necesarias, vemos en perspectiva la maravilla que somos tal como somos. Estremezcámonos ante nuestra belleza y la de cada uno como ante un amanecer junto al mar. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.